en Medicina Extraordinaria. La abdominoplastía es una cirugía que queda muy bonito, el abdomen queda bonito, queda más definido, ahora le hacemos marcación y tanto en hombres y mujeres queda muy bien, pero tiene una cicatriz y una cicatriz a veces muy grande. Vamos a hablar de eso ahora. Cuando uno se hace una abdominoplastía no debe pensar que la cicatriz va a ser pequeña, porque en realidad va a ser grande. Para aquellas chicas o señoras que tienen una cesárea, la cicatriz va ahí, en la zona de la cesárea, pero es de cadera a cadera. Si nos ubicamos los varones es en el pubis, más o menos donde empieza el vello, un poquito más abajo, pero es larga de cadera a cadera, prácticamente de costado a costado. Y si nos sobra mucho piel, nos hemos hecho una cirugía bariátrica o éramos muy gorditos y hemos adelgazado, de repente se va un poco hacia atrás, hacia la zona, hacia los flancos, hacia los costados o inclusive a la espalda. Siempre los cirujanos tratamos de hacer la cicatriz más corta, sin embargo, piensen en eso, de cadera a cadera. Y ahora vamos a hablar de dónde está ubicada la cicatriz. Acá sí vamos a hablar un poquito más porque hay varios sitios en que puede ser ubicada. La tradicional era esa que hemos hablado, de cadera a cadera, en la zona del pubis. La tratamos de hacer lo más baja posible para que la ropa interior o el bikini tape la cicatriz. Y hay muchas chicas que se van a la playa con su cicatriz y nadie se da cuenta porque no se ve. Esa es la tradicional. Es, como les dije, si piensan en una cesárea, de esas que son horizontales, es en ese lugar o un poquito más baja, pero de cadera a cadera. Pero esa es la tradicional y hay muchas variaciones. Si el paciente o la paciente era muy gordito o se sometió a una cirugía bariátrica, ya no podemos hacer solo esa cicatriz, sino hacemos una cicatriz que se llama en flor de lis, que al final lo que va a quedar en el paciente es una cicatriz en forma de ancla vertical, más o menos del ombligo hacia abajo o de repente un poquito más alta, y la otra cicatriz horizontal de cadera a cadera. Entonces queda como una especie de ancla, cicatriz en ancla, que puede ser hasta el ombligo o un poquito más alta. Depende cuánta piel vayamos a retirar. Otra variación es en la abdominoplastía reversa, en la cual cortamos no abajo, porque hemos definido que no había tanto exceso en la parte inferior, sino más en la parte superior, del ombligo para arriba. Entonces ahí el corte es en el pliegue de los senos. Se usa más en chicas, en mujeres, de lado a lado. Esa es otra variación y esa cicatriz se oculta por la caída de los senos porque está justo en el pliegue, pero en el medio generalmente se ve. Después de que esa cirugía se empezó a popularizar, salió una variación para evitar esa cicatriz en medio de los senos. ¿Cómo era la variación? Se hacía una abdominoplastía reversa, en la cual hay esa cicatriz debajo de los senos, pero no al medio. Para ayudarnos a retirar esa piel del medio se hace una mini abdominoplastía en la parte inferior, o sea, no se mueve el ombligo y se corta un segmento más o menos de 6 centímetros en donde va la cicatriz de la cesárea, más o menos. Entonces, en ese tipo de abdominoplastía, en realidad hay 3 cicatrices cortas, una debajo de cada seno y otra en la parte inferior del abdomen. Pero al final se ve un poco menos que la reversa tradicional. Otra forma de abdominoplastía es ya la circunferencial. Personas que han perdido mucho peso, como les decía, cirugía bariátrica, que no solo sobra en la parte anterior del abdomen, sino en la espalda. Esa cicatriz tiene sus ventajas porque ayuda también a levantar la zona glútea. En estas personas que nos hemos hecho o se han hecho una cirugía bariátrica, también se cae la piel de los glúteos. Entonces por ahí aprovechamos para levantar también los glúteos y también disminuir la piel que sobra en la zona torácica, en la zona de la espalda. Entonces es circunferencial. Si piensan como que fuera el cuerpo un tronco o un cono, es completamente alrededor. Es una cirugía más complicada que no la hacen todos los cirujanos y que requiere mucha preparación de parte del paciente. Tercer punto, el tipo de la cicatriz. Doctor, mi cicatriz va a quedarme una rayita, va a quedarme finita. En realidad eso va a depender de varias cosas. Va a depender de cuánta tensión hagamos al cerrar esa abdominoplastía y va a depender también de qué tipo de piel tenga la persona. En el Perú, la mayoría de personas hacemos, por nuestras condiciones propias de nuestra raza, hacemos algo que se llama queloide. Entonces se puede hacer queloide. Y vamos a ver qué es eso y qué es el queloide y qué son las cicatrices hipertróficas.
el cirujano va a dejar una cicatriz lineal y van a ver ustedes que después de un tiempo esa cicatriz se pone más gruesa, sobre todo en la zona central. Si se pone más gruesa y cambia de color y se pone un poco más oscura con el tiempo, lo que tenemos es una cicatriz hipertrófica que debe ser tratada. Deben ir a su cirujano para que les indique qué cosa pueden hacer con la cicatriz, y van a ver que en las zonas de menor tensión, sobre todo los flancos donde hay menos tensión, la cicatriz quedó como una línea. No es que el doctor se cansó y al medio suturó de una manera y a los extremos de otra, no es eso, es que al medio hay más tensión que a los extremos y eso hace que se vuelva una cicatriz hipertrófica. ¿Tiene tratamiento? Sí, su cirujano ya seguirá su esquema, puede ser láser, puede ser infiltraciones, puede ser láminas de gel de silicón o puede ser algunas cremas que ayudan a que esa cicatriz se disimule con el tiempo. Todo eso va a ayudar a que esa cicatriz después de un tiempo va a mejorar. Pero ¿qué pasa si no solamente está elevada, sino se vuelve un cordón? Y acá hablamos de los queloides. Los queloides es una cicatriz exagerada que se produce en la zona donde hay cualquier corte y que sobre todo en las zonas de mayor tensión es más frecuente después de una abdominoplastía. También hay tratamientos, también tiene que ser tratada con corticoides infiltrados o en crema o en lámina, con láminas de gel de silicón o con láser. Son más difíciles de tratar y le van a acompañar por un tiempo. Lamentablemente, si hay queloide hay que ser muy perseverante, pueden mejorar. Las cicatrices, los diferentes tipos son o lineal, que va muy bien y con el tiempo ni se ve y desaparece, o puede ser queloide, que va muy mal pero se puede tratar, o la hipertrófica, que es una cicatriz que se presenta frecuentemente pero que al final se recupera muy bien. Y el cuarto punto son las complicaciones en la zona de la cicatriz. Hay complicaciones inmediatas, como puede ser dehiscencia de la cicatriz. Dehiscencia quiere decir que se abre, había un punto más débil en alguna zona, se abre esa parte de la cicatriz. Debe ser resuelto de manera inmediata, o su cirujano de repente, si es muy pequeñita, dice eso va a cerrar solo, depende del caso especial. Otra complicación son las infecciones. Hay que tener mucho cuidado a la hora de operar, consejo para el cirujano, y mucho cuidado a la hora después en el postoperatorio. Si tu cirujano te dice no mojes la zona, no la mojes. El agua es fuente de bacterias y puede hacer que se infecte la zona. Tienes que tener mucho cuidado. Otra complicación son las necrosis. Necrosis quiere decir que se muere una parte del tejido. Ves que después de un tiempito una zona se pone roja, después se pone amarilla, se pone negra y se hace un hueco. Eso, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Fue una mala técnica? Podría ser, o en realidad es por la mala circulación en esa zona. La mala circulación en esa zona hace que no llegue sangre y esa parte del colgajo, como le decimos los cirujanos, o sea, de la piel y tejido abdominal, se muere y se necrosa. Necrosis quiere decir muerte celular, muerte. Entonces eso debe ser reparado después por tu cirujano. Debe afrontar, o sea, pegar la zona y hacer una nueva sutura muy probablemente. Puede ser de manera inmediata o puede demorar un poco más, depende de cada caso en especial. O sea, puede ser a la semana que pasó eso o al mes, no sé, depende de cada caso en especial. Otra cosa que pasa con frecuencia, que no es una complicación, es que algunas personas extruyen los puntos interiores. Cuando suturamos una abdominoplastía, no es que haya una sutura encima nomás, no. Es una sutura por capas. Se sutura la grasa, se sutura otra sutura de grasa profunda, una sutura de grasa superficial, una sutura de piel profunda y la sutura encima de la piel, que en realidad iban 4 puntitos o a veces ni uno. En algunas personas esos puntos interiores no son aceptados y el cuerpo los elimina. A veces los elimina, pasa un mes y ven un agujerito que hay en alguna cicatriz y ven un hilito. No es que se olvidó el doctor de un hilo, sino que ese puntito el cuerpo lo está eliminando. Es una complicación menor, ese puntito va a salir y después la cicatriz va a cerrar normalmente. Si quieres saber algo más sobre la cicatriz de la abdominoplastía, deja ahí tu pregunta en los comentarios y te contestamos pronto. Soy el doctor Alberto Calvo Quiroz, cirujano plástico. Síguenos en Instagram y accede a los cambios más asombrosos, tratamientos de belleza y mucho más de salud. Solo búscanos como Medicina Extraordinaria.